En una Francia convulsionada por revoluciones, guerras y profundos cambios sociales, nació un joven que transformaría para siempre el mundo de las matemáticas. Su nombre era Évariste Galois. Vivió apenas 20 años, pero en ese breve tiempo logró algo que muchos no consiguen en una vida entera. Cambió la forma de pensar las matemáticas. Francia aún respiraba los ecos de la revolución. El antiguo orden había sido derribado. Napoleón había ascendido y caído, y la monarquía intentaba restaurarse. Era una época en la que la razón y la ciencia pretendían reorganizar el mundo. Se reformaban calendarios, se unificaban medidas, se establecía el sistema métrico. La humanidad creía que podía ordenar la realidad mediante principios racionales. En ese escenario nació Galois, el 25 de octubre de 1811, en Bourg-la-Reine, cerca de París. Su padre era alcalde del pueblo, un hombre comprometido con las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Su madre, culta y dedicada, se encargó personalmente de su educación durante los primeros años. En su hogar se respiraban ideales revolucionarios y amor por el conocimiento. Desde pequeño, Evarista creció en medio de discusiones políticas, tensiones sociales y sueños de transformación. A los 12 años ingresó al prestigioso Liceo Louis le Grand en París. Allí comenzó una etapa decisiva de su vida. El liceo era rígido, disciplinado, casi severo. Los estudiantes vivían bajo estrictas normas, jornadas largas y vigilancia constante. Era un lugar diseñado para formar obediencia, pero Galois no era un joven común. Brillante, intenso y original, destacaba entre sus compañeros, ganó premios y menciones honoríficas. Sin embargo, su carácter inquieto lo hace diferente. Sus profesores lo describían como difícil, extravagante, alguien que amaba u odiaba sin términos medios. A pesar de sus excelentes notas, fue obligado a repetir curso. El argumento era que el talento no sustituía al juicio que madura con la edad. Aquella decisión lo marcó profundamente. Fue durante ese año de repetición cuando ocurrió algo decisivo. En la clase del profesor Bernier descubrió un libro que cambiaría su destino: Los elementos de geometría de Legendre. Lo leyó con avidez, como quien descubre un mundo nuevo. En esas páginas encontró coherencia, lógica, estructura. Encontró un universo donde todo tenía sentido. Las matemáticas se convirtieron en su refugio. Comenzó a estudiar en solitario, a buscar demostraciones diferentes, a plantearse problemas propios. Los libros elementales ya no le bastaban. Quería ir más allá. Se lanzó a leer directamente a los grandes maestros como Lagrange. Su mente ya no estaba en el aula, estaba en las alturas del pensamiento abstracto. Sin embargo, el reconocimiento no llegaba. Intentó ingresar a la Escuela Politécnica, el centro científico más importante de Francia. Fracasó no una, sino 2 veces. En el segundo intento, perdió la paciencia ante examinadores que consideraba intelectualmente inferiores. Su rebeldía le cerró las puertas definitivamente. Mientras tanto, trabajaba en silencio. Envió sus memorias matemáticas a la Academia de Ciencias, pero el destino fue cruel. Sus manuscritos fueron entregados a Cauchy, quien los llevó a su casa y los perdió. Nadie respondió, nadie comprendió. El mundo científico no estaba preparado para él, pero mientras se enfrentaba a rechazos académicos, su vida personal también se desmoronaba. En 1829, su padre, víctima de una campaña de calumnias políticas, la tragedia golpeó a Galois con fuerza. Su resentimiento hacia la injusticia creció. Francia volvió a agitarse. En 1830 estallaron nuevas revoluciones. Galois se radicalizó políticamente, se unió a movimientos republicanos, criticó autoridades, fue expulsado de su institución. Participó en banquetes políticos donde lanzó brindis desafiantes contra el rey Luis Felipe. Fue arrestado, pasó meses en prisión y aún entre los muros de la cárcel siguió escribiendo matemáticas. Pero, ¿qué era lo que hacía tan extraordinarias sus ideas? Durante siglos los matemáticos habían buscado fórmulas para resolver ecuaciones mediante radicales. Las ecuaciones de segundo, tercer y cuarto grado habían encontrado solución, pero las de quinto grado resistían todo intento. Muchos pensaban que simplemente no se había encontrado aún la fórmula correcta. Galois miró el problema de otra manera.
En lugar de buscar la fórmula, decidió estudiar la estructura interna de las ecuaciones. No se concentró en los números visibles, sino en las relaciones entre sus raíces. Descubrió que el secreto no estaba en calcular, sino en comprender cómo se comportaban las soluciones cuando se intercambiaban entre sí. Así nació una idea revolucionaria, el concepto de grupo. Un grupo es un conjunto de elementos con una operación que cumple ciertas reglas fundamentales: asociatividad, existencia de un elemento neutro y de un inverso. Puede parecer abstracto, pero Galois entendió que detrás de muchas situaciones matemáticas distintas había una misma estructura común. Observó que las raíces de una ecuación podían permutarse, intercambiarse sin alterar ciertas relaciones esenciales. El conjunto de todas esas permutaciones que preservan las relaciones racionales entre las raíces formaba lo que llamó el grupo de la ecuación. Y allí está la clave. Galois demostró que para que una ecuación pueda resolverse mediante radicales, su grupo debe ser resoluble, es decir, debe poder descomponerse en una cadena especial de subgrupos con propiedades específicas. Con esta herramienta alcanzó una conclusión histórica. Las ecuaciones generales de segundo, tercer y cuarto grado son resolubles, pero la ecuación general de grado 5 no lo es. No es que no se hubiera encontrado la fórmula correcta, es que la fórmula no puede existir. De un solo golpe resolvió un problema que había desafiado generaciones enteras. Sin embargo, nadie celebró su victoria. Su vida se dividía entre cálculos abstractos y luchas políticas. Tras nuevos arrestos y meses de encierro, fue trasladado a una casa de salud. Allí conoció a Stephanie, de quien se enamoró profundamente, pero el amor no fue correspondido. Sumido en la depresión, se sentía solo, incomprendido y desencantado. En la primavera de 1832, su destino tomó un giro definitivo. Fue retado a un duelo. Las razones nunca quedaron del todo claras. Una disputa amorosa, una provocación política. La noche del 29 de mayo, consciente de que probablemente moriría al amanecer, escribió 3 cartas. La primera a sus compañeros políticos, pidiendo que no la culparan. Segundo, a sus amigos, anunciando su muerte inminente. Y por último, a su amigo Chevalier, confiándole lo más valioso que tenía, sus descubrimientos matemáticos. En el margen de aquel manuscrito escribió una frase que aún resuena en la historia de la ciencia: falta algo para completar la demostración, no tengo tiempo. Al amanecer, a 25 pasos de distancia, sonó el disparo. Una bala atravesó su abdomen, fue abandonado y luego trasladado al hospital. A su hermano, que lloraba a su lado, le dijo: no llores, me hace falta todo el ánimo para morir a los 20 años. El 31 de mayo de 1832, Evariste Galois murió. Tenía 20 años, fue enterrado en una fosa común. 3.000 republicanos asistieron a su funeral, pero en el mundo matemático el silencio continuaba. Durante años su obra fue considerada ininteligible. Solo gracias a la perseverancia de su amigo Chevalier y más tarde al trabajo de Liouville, sus manuscritos fueron publicados en 1846. Entonces comenzó el reconocimiento. Su teoría se expandió por Europa. Matemáticos como Betti, Dedekind y Jordan desarrollaron y consolidaron sus ideas. Henri Poincaré afirmaría después que todas las matemáticas son una historia de grupos. Lo que Galois había iniciado era una nueva era, el paso del cálculo de soluciones al estudio de estructuras. Hoy, su teoría se enseña en todas las facultades de matemáticas del mundo. Su pequeña producción de apenas 60 páginas abrió las puertas de la álgebra moderna. Évariste Galois fue un incomprendido en vida, un rebelde en política y en ciencia. Desafió a sus maestros, a las instituciones y a su tiempo. Vivió intensamente y murió joven. Pero donde otros veían ecuaciones, él vio estructuras. Donde otros veían fórmulas, él descubrió principios. Su vida fue breve, pero su impacto fue eterno. Y así, aquel joven que escribió apresuradamente "No tengo tiempo", terminó regalándole al mundo una nueva manera de pensar el infinito.